para platicar algunas cosas de Job. Ahora, todos nosotros hemos posiblemente escuchado el nombre de Job, y yo no pretendo platicarles toda la historia de Job. Job es un hombre que la Biblia lo describe como íntegro delante de Dios, el hombre más temeroso de Dios que existía en sus tiempos. Job es el libro de la Biblia más antiguo de toda la Biblia, y lo que a Job le pasó es que de estar en una opulencia increíble, de repente la escritura dice que Satanás fue con Dios y le dijo: mira Dios, a ti Job te ama. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? Porque tiene todo. ¿Cómo no te va a amar, cómo no te va a amar Job si le has dado todo? Tenía 10 hijos Job, 7 hijos, 3 hijas. Tenía no sé cuántos ganados, cuántos terrenos, cuántas casas. Tenía una opulencia increíble. Y de un día para otro, cuando Satanás va con Dios, Dios le dice: yo confío en la integridad de mi hijo Job y te doy permiso de que lo toques, nada más no le quites la vida. Y entonces al siguiente día, sin dar todos los detalles, al siguiente día sus hijos están celebrando una fiesta, se cae la casa donde están y se mueren todos ellos. Imagínate esto, 10 hijos se murieron en un instante. Perdió sus ganados porque vinieron unos forasteros y les robaron los ganados. Perdió todo instantáneamente Job, ¿sí? De un día para otro. Y no nada más eso, sino que su salud fue afectada. Nadie sabe exactamente cuál fue la enfermedad que tuvo Job. Lo que sí sabemos es que le salieron unas llagas por todo el cuerpo. No recuerdo bien, creo que el capítulo 8 platica esa historia, que Job tenía que agarrar una teja para rascarse las llagas. ¿Qué tenía? Yo no sé, pero ha de haber sido tremendo y ha de haber sido horrible tener esa enfermedad que Job tuvo. Ahora, la historia de Job, en esencia, se trata de dos cosas, porque hay muchísimo que decir de Job y yo no pretendo decírselos todo. Se trata en esencia de dos cosas: de el sufrimiento de un hombre y de su conocimiento de Dios. Esas dos. Pues, dice muchísimas cosas Job, pero esas dos son las enseñanzas básicas. Ahora, cualquier cristiano en la historia, y les digo, es el libro más antiguo de la Biblia, entonces por siglos Job nos ha animado a los cristianos. Y cualquier cristiano que de alguna manera pasa por sufrimiento, muchos de nosotros lo que hacemos, vamos al libro de Job para encontrar ¿qué? Respuestas. ¿Estás conmigo hasta aquí? Vamos ahí porque creemos que hay respuestas. Ahora, el error que muchos cristianos cometemos es este, y yo no quiero cometer ese error, por eso se los quiero decir. Y es posible que lo esté cometiendo. Muchos de nosotros, cuando empezamos a pasar por alguna prueba, inmediatamente decimos: híjole, estoy igual que Job. Pero la verdad, yo sé que yo no puedo decir que estoy ni siquiera cerquitita o lejísimos de Job. Estoy lejísimos de la experiencia de Job, porque a mí no se me han muerto 10 hijos, no he perdido todas mis propiedades. Bueno, tampoco las he ganado, pero no he perdido nada, ¿sí? Mucha gente nos dice: híjole, la gente es amable, ¿no? Y la gente dice: oye, qué bárbaros, qué fe de ustedes y qué compromiso de ustedes como padres. Yo digo: no es cierto. Nosotros no estamos haciendo nada, nosotros únicamente somos porristas. Le estamos echando porras a nuestro hijo, número uno. Y número dos, nadie puede recibir crédito por hacer lo único que le queda por hacer, que es confiar en Dios. A nosotros no nos queda otra más que confiar en Dios. Entonces no es ningún logro que confiemos en Dios, porque no tenemos otra opción. ¿Sí me entienden? Entonces, en ninguna manera quisiera compararme con Job, en ninguna manera, porque yo no he experimentado nada de su sufrimiento, ¿sí? He tenido de cerca el sufrimiento, pero no lo he experimentado en carne propia. Y únicamente lo que puedo hacer es ver en la Escritura lo que Dios me presenta en cuanto al sufrimiento de un hombre y la experiencia de este hombre de conocer a Dios mismo cara a cara, que es lo que todos nosotros estamos buscando, conocer a Dios cara a cara. ¿Están de acuerdo conmigo? Capítulo 29, este es Job hablando. De veras, te invito a que pongas mucha
atención a estos versículos. Job, este es Job hablando, retomando la palabra, dijo, ¿sí? Este es Job. ¿Cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba? Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía yo andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos?, dice Job. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. Qué pocas bendiciones más grandes puede haber en la Biblia que uno tener a sus hijos cerca rodeándole. ¿Estás de acuerdo conmigo, aquellos que sean papás? O sea, Dios dice, Dios me bendecía, Dios estaba conmigo y aparte mis hijos me rodeaban. Y dice, cuando ante mí corrían ríos de crema y de las rocas fluían arroyos de aceite. Cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública yo tomaba mi asiento. Los jóvenes, imagínate lo que está diciendo Job de sí mismo. Los jóvenes, al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie ante mí. Los jefes se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos. Los nobles bajaban la voz. Baja la voz, va a hablar Job. Él es el que tiene algo que decir, baja la voz. Los nobles, bajaban la voz y la lengua se les pegaba al paladar. Es decir, yo los dejaba callados a todos. Los que me oían hablaban bien de mí. Los que me veían me alababan. Y ve esto que sigue. Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo. Y también al huérfano, si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados. Por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. Esa era la generosidad de Job. El desahuciado recorría a mí, las viudas se alegraban por la ayuda que yo les daba. El menesteroso yo le ayudaba también. De justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos, dice Job, yo para los ciegos era sus ojos. Si alguien no veía, yo lo guiaba. Para los ciegos era sus ojos y para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. A los malvados les rompí la cara, de sus fauces arrebaté la presa. Llegué a pensar, o sea, esta era mi posición tan maravillosa. Llegué a pensar, moriré en mi propia casa, mis días serán incontables como la arena del mar. O sea, alguien como yo no es fácil que se muera, dice Job. Y aparte, soy tan bueno con tanta gente que de seguro voy a vivir mucho tiempo. Alguien como yo no se va a morir. Y el día que me muera, me voy a morir a gusto en mi casa. Mis raíces llegarán hasta las aguas. El rocío de la noche se quedará en mis ramas. Mi gloria mantendrá en mí su lozanía y el arco en mi mano se mantendrá firme. La gente me escuchaba expectante, vuelve a decirlo, y en silencio aguardaba mi consejo. Hablaba yo y nadie replicaba. O sea, cuando yo decía, nadie se oponía a lo que yo tuviera que decir. Es el sueño de todo hombre. Difícil de cumplir. Hablaba yo y nadie replicaba. Mis palabras hallaban cabida en sus oídos. Expectantes absorbían mis palabras como quien espera las lluvias tardías. Fíjate este versículo que sigue. Si yo les sonreía, no podían creerlo. Yo era tan popular que si yo llegaba y le sonreía a la gente, wow, me sonrió. ¿Te has fijado en eso? Como cuando pasa el gobernador o algún famoso y él pasa dando la mano y dice, wow, me saludó. O sea, y tú crees que ya hiciste una amistad eterna con el gobernador. El gobernador no sabe quién eres. ¿Sí? Si yo les sonreía, no podían creerlo. Mi rostro sonriente les reanimaba. Yo les indicaba el camino a seguir, me sentaba a la cabecera, habitaba entre ellos como un rey entre su tropa, como quien consuela a los que están de luto. Qué increíble capítulo de la Biblia, ¿les parece o no? Job está recordando lo que él llama los días buenos. ¿Cuánto añoro aquellos días? Esos eran días buenísimos. Job se recuerda a sí mismo por muchas cosas de su vida pasada, todas ellas buenas. O sea, Job se está recordando a sí mismo como un hombre próspero, con autoridad, con influencia, muchísimas cosas buenas. Y ve esos días como
Fíjate cómo Job veía esos días. Los ve como los días en que contaba con el cuidado de Dios. Cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuida. O sea, yo antes me sentía completamente cuidado por Dios. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Cuando estaba conmigo, no nada más el Dios todopoderoso, sino mis hijos estaban conmigo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Sí? Días de prosperidad. Dios estaba conmigo y eran días de prosperidad. Cuando corrían entre mí ríos de crema y de las rocas fluían arroyos de aceite. Días de liderazgo y de influencia. Cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad, en la plaza pública, los jóvenes al verme se hacían a un lado. O sea, cosa muy diferente al día de hoy. Si tú quieres caminar y hay jóvenes, te van a atropellar y van a correr adelante de ti. Job no. Job cuando iba caminando se le abrían el paso a los jóvenes. O sea, él tenía autoridad sobre la gente y tenía liderazgo y tenía influencia. Los ancianos se ponen de pie, la gente se tapaba la boca. Días de respeto. Los que me oían hablaban bien de mí. Los que me veían me alababan. Días de generosidad y de ayudar a muchos, ¿sí? Si el pobre recurría a mí, yo era quien lo ponía a salvo. La viuda gritaba de alegría cuando me veía. El enfermo, el ciego, el tullido, el necesitado, el extranjero, era yo quien le ayudaba, dice Job. Días de seguridad, llegué a pensar, me voy a morir en mi casa bien a gusto. Días de popularidad, la gente me escuchaba expectante, en silencio, guardaban mi consejo. Hablaba y nadie replicaba. Si yo les sonreía, imagínate esa popularidad, que le sonrías a la gente y la gente no pueda creerlo. Días de autoridad, yo era quien marcaba el camino para que ellos lo siguieran. Esa, queridos amigos, es posiblemente la vida que muchos de nosotros quisiéramos tener. ¿O soy el único ambicioso y egoísta entre nosotros esta mañana? Es la vida que muchos quisiéramos tener, que yo hable y me escuchen, que yo pase y que yo hable y se callen, yo tener todo lo que pueda tener para ayudar a todo el que tenga necesidad, ¿sí? Tener toda esa popularidad es la vida que todos quisiéramos tener. Y Job se recuerda a sí mismo cómo eran los buenos años. Pero ahora, ¿quién es Job? Cuando el libro de Job se escribe hoy, hace años obviamente, pero en el día que se escribe, ¿quién es Job? Job ya no es el del capítulo 29, Job es el del capítulo 1 y del capítulo 2. Job es el que le robaron, el que vinieron catástrofes, un ventarrón que tumbó la casa donde estaban, una obra de la naturaleza, alguien diría, perdió a todos sus hijos, solo tiene la compañía de su esposa. Y algunos de ustedes, como ahorita vamos a ver, sabemos cuál fue la actitud de su esposa, ¿sí? Al parecer, su esposa, como ahorita vamos a leer, no es de gran ayuda en su sufrimiento. Y aparte, tiene 3 amigos que llegan y los amigos lo único que hacen es condenarlo. Y le dicen, Job, pues realmente tú estás así porque te lo buscaste, ¿sí? De hecho, tal es el impacto en los amigos de Job que cuando llegan a visitarlo, se sientan a verlo y se sientan callados por 7 días. O sea, imagínate cómo se veía Job. O sea, no llegaron y dijeron, todos llegamos a un hospital a ver a un amigo y le decimos, échale ganas, te vas a poner bien, ¿sí o no? Ellos llegaron y dijeron, ni siquiera eso le puedo decir a Job. Se quedaron callados por 7 días. Y muchos creemos que más les hubiera valido quedarse callado, porque a los 7 días que abrieron la boca dijeron puras cosas que no tenían que haber dicho. Mejor si hubieran quedado callados. Entonces, los amigos no le ayudan, la esposa no le ayuda, perdió todo lo que tenía. Y Dios, ¿dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? Dios no parece estar, si tú lees los 42 capítulos del libro de Job, Dios no parece estar ni muy presente ni muy cercano en su sufrimiento. Y parece que Dios no entiende la situación en la que está Job. O sea, parece como que Dios está ajeno, como que no le importa, ni entiende lo que le está pasando a Job. La realidad es esta:
Ninguno de nosotros recuerda a Job por el capítulo 29. ¿Alguna vez has oído que alguien diga Job y tú digas, ah, sí, el de la sonrisa colgate? Nadie. Job, ah, sí, el que ayudaba a los pobres. No. Job es recordado por cosas muy diferentes a las que él relata en el capítulo 29. Job es recordado por la porción de su vida que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Job es recordado por esa porción de la vida que muchas veces en los designios de Dios para nosotros es imposible que evitemos experimentarla. Job es recordado por su sufrimiento. ¿Estás de acuerdo hasta aquí conmigo? Como alguien llama el sufrimiento, esta es la descripción que alguien da del sufrimiento. El sufrimiento es el regalo que nadie quiere. ¿Sí? El sufrimiento es un regalo de parte de Dios, pero es un regalo que ninguno de nosotros quiere. ¿Cuántas veces has escuchado en una reunión de oración decir, ok, vamos a orar para que Dios nos mande mucho sufrimiento y nos bendiga de esa manera? ¿Alguien? Jamás. Es un regalo que no queremos, pero el sufrimiento, queridos amigos, en las manos de Dios y en el corazón de un hombre o una mujer que quiere seguir a Dios, el sufrimiento tiene la capacidad de producir cosas muy buenas en nosotros, cosas buenísimas en nosotros. El sufrimiento tiene la capacidad de arrinconarnos de tal manera que no tengamos a otro lado a donde ir más que hacia Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? El sufrimiento te empuja a un rincón. Este predicador inglés, Carlos Spurgeon, decía, para ustedes que viven y disfrutan todos los días de la playa, ¿sí? Decía, bendita tormenta, decía del sufrimiento, bendita tormenta que me arroja hacia la roca de los siglos. La roca eterna de los siglos es Jesucristo, y el sufrimiento lo que hace es aventarnos hacia Jesús. El sufrimiento tiene la capacidad de desarrollar en nosotros cosas, como que la Escritura llama la fe, cosas mucho más preciosas que el oro. Produce fe en nosotros cuando no tienes respuestas. Cuando no tienes respuestas, y como la fe es algo que no se ve, pero tienes convicción de que existe, el sufrimiento produce una convicción de que hay cosas reales que no se ven. Y esas son las cosas eternas. ¿Sí? El sufrimiento produce una fortaleza que nadie puede quitarte. ¿Sí? Porque te agarras de Jesús y nadie puede soltarte de ahí. Y te pueden quitar todo, todo te lo pueden quitar, pero no te quitan lo que más vale en esta tierra. Mira, el sufrimiento tiene la capacidad, si respondemos de la manera correcta a Dios, tiene la capacidad de producir en nosotros, escucha esto, tiene la capacidad de producir en nosotros una fe que no puede ser sacudida, porque esa fe es el resultado de haber sido sacudida. Si tu fe está siendo sacudida, déjate llevar por la gracia de Dios para que al final de esta sacudida lo que tengas es entonces una fe que ya no puede ser sacudida. Y si vives en el mismo mundo que vivo yo, hay muchísimas cosas que atentan contra nuestra fe todos los días y sacuden nuestra fe todos los días. ¿Estás de acuerdo conmigo? Miren, es muy natural que nuestra reacción humana, cuando estamos en medio del sufrimiento, queremos encontrar razones y respuestas en medio del sufrimiento. ¿Cuál es la primer pregunta que todos nos hacemos a la hora que pasa un momento difícil de sufrimiento? ¿Cuál es la pregunta que hacemos? Señor, ¿cuál? ¿Por qué a mí? Qué bueno que no soy el único. Pero a la hora del sufrimiento decimos, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué a mí?
Yo nunca he visto a un hijo de Dios cuando las cosas le están yendo bien y le sale bien un negocio y sus hijos están bien y su casa está bien, que diga, oye Dios, ¿y por qué a mí? ¿Sí? Nunca. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mentalidad y en nuestra creencia, estamos programados para creer que nos merecemos las cosas buenas. Y cuando las cosas buenas vienen a nosotros, se nos hace muy natural, porque me lo merezco. Y cuando viene algo que no es tan bueno, yo no me merezco esto. ¿De acuerdo? La realidad, por un instante, tómate un momento ahorita, piensa en lo que realmente te mereces. Imagínate que Dios dijera, cuando dices, ¿por qué a mí? Yo no me merezco esto. Que Dios te dijera, ok, discúlpame, la regué. Que dijera Dios, te voy a dar lo que te mereces. ¿Quién quisiera hacer fila como voluntario para que Dios le dé lo que se merece? No. Realmente lo que nos merecemos no nos conviene. Y eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que Dios me trata como no merezco. Y no me trata como merezco. ¿Estás de acuerdo? O sea, Dios no me trata como yo me merezco. Pero cuando nos va bien nunca decimos, ¿por qué a mí? Y la respuesta es, bueno, porque quise, dice Dios, porque quise bendecirte, darte mi bondad, darte favor, darte lo que yo quise darte. Y estas son las cosas por las que recordamos a Job. Alguien que tuvo el peor sufrimiento, como dije al principio, ninguno de nosotros ha llegado ahí, que yo sepa. Alguien que tuvo el peor sufrimiento y nunca, si tú lees los 42 capítulos de Job, Job nunca recibió respuestas de parte de Dios. Si tú estás pasando por sufrimiento y dices, híjole, a lo mejor mañana ya voy a entender por qué. ¿Por qué me pasó esto? Déjame decirte, existe la posibilidad de que Dios no te dé respuestas. Que Dios se quede callado. Porque lo que a Dios más le importa no es darnos respuestas, sino revelarse a nosotros. ¿Sí? Que lo conozcamos a Él y que en nosotros haya la respuesta apropiada. Dios quiere por eso mismo que nosotros elijamos amarlo con toda libertad, aun cuando nuestra elección de seguir y amar a Dios involucre dolor. Yo no entiendo todo lo que escribió el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo dijo que todos los que han de entrar a la vida eterna deben de padecer sufrimiento. Y yo no sé todo lo que eso significa. Lo único que entiendo es que de aquí a allá voy a encontrar sufrimiento y dolor en mi vida, cosa que a lo mejor algunos de nosotros estemos experimentando. Job es el mejor ejemplo en la escritura y en la historia de alguien que a pesar de cualquier circunstancia se mantuvo fiel y se mantuvo leal y se mantuvo íntegro a Dios. Quizá Job es el mejor ejemplo también en la historia de alguien, sí, que se aferró a la justicia de Dios a pesar de la aparente injusticia de Dios. Parece en ocasiones que Dios me trata injustamente, ¿sí? Parece que en ocasiones Dios no entiende cómo tiene que manejar mi vida y lo que me envía es injusto. Dios no me debe absolutamente nada. Gente, otra vez, como dije hace rato, gente muy linda y muy amable nos ha dicho una y otra y otra y otra vez, es que a Vivi y a mí, es que Dios va a sanar a Esteban, su hijo, porque ustedes son gente muy linda. Imagínate, qué error más grande pensar así. No, es que Dios
lo va a sanar porque ustedes sirven a Dios. Casi como creer que hay algo en mí que haga que Dios se sienta endeudado conmigo. ¿No se les hace algo completamente lejos de la verdad? Dios no me debe nada. Y déjame decirte algo, es posible que a ti tampoco Dios te deba nada. ¿Sí? Cuando vivimos con el conocimiento de que Dios no me debe nada, puedo ser libre, porque entonces todo lo que recibo es bondad de parte de Dios y vivo con agradecimiento. Amén. Y no con queja. Oye Dios, ¿por qué no me das a mí igual que a él? ¿O por qué a ella sí y a mí no? ¿Sí? Dios dice, todos son mis hijos y decido yo cómo bendecirles. Déjenme decirles rápidamente 4 cosas por las que Job es recordado. Job 1, 21 al 22. Son 4 pasajes cortitos por los que Job es recordado y por lo que los cristianos hemos recordado a Job. ¿Estamos juntos todavía? Yo le pregunté a Carlos otra vez y siempre Carlos me agarra en curva y me da la misma respuesta. Le dije, Carlos, ¿cuánto tiempo tenemos? Y Carlos dijo, el que quieras. Nosotros nos vamos a la 1. Y son la 1, entonces el que se tenga que ir, puede irse en este momento. Nada más, no te van a tocar los premios que vamos a dar al final, pero puedes irte, no hay problema. Job 1:21. Job es recordado, primero que nada, Job es recordado por su reconocimiento de la soberanía de Dios y su integridad. Esta es la frase que todos conocemos de Job. Entonces dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Léelo en voz alta conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que hay ocasiones en nuestras vidas, hay ocasiones en que Dios da y hay ocasiones en que Dios quita. ¿Estás de acuerdo? Ambas, dice Job, debemos de disfrutarlas con agradecimiento. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea su nombre. Si Dios me da, bendito sea Dios. Si Dios me quita, tal vez tú estés hoy aquí y estés en un tiempo en el que Dios te esté dando. Te digo una cosa, disfrútalo. Disfrútalo y dale gracias a Dios. Tal vez estés en un tiempo en el que Dios quita. ¿Sí? ¿Sabes cuál es mi consejo? El mismo. Disfrútalo y dale gracias a Dios. En mi opinión, y alguien puede estar en desacuerdo conmigo, en mi opinión, aun cuando Dios quita, Dios está dando. Porque su naturaleza y su carácter es generoso y es de dar. Entonces, aun cuando Dios está quitando, Dios está dando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y por lo tanto, bendito sea el nombre del Señor. Job es recordado por su lealtad a Dios a pesar de la adversidad. Capítulo 1, versículo 8. ¿O es 2 al 8? 2:8, perdón. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme? O sea, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Imagínense el consejo sabio de esta esposa. Maldice a Dios y muérete. Para aquello de la ayuda idónea. Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno,
¿no sabremos recibir también lo malo? Nuevamente, a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Ahora, yo he escuchado muchas veces críticas a la esposa de Job, y que Job le dice, gracias, y que Job le dice, hablaste como mujer necia. La verdad es que cualquiera de nosotros, siendo hombre o mujer, pudimos haber dicho exactamente lo mismo. Es más, un secreto, ni siquiera necesitamos que alguien nos lo aconseje. Cuando estamos en una situación, somos tentados a maldecir a Dios y a querer morirnos. ¿Sí? Amén. Job no pecó ni de palabra. Sabemos recibir lo bueno. Dios te está dando cosas buenas, recíbelas. Recíbelas. Dios te está dando algo que no parece tan bueno, recíbelo también. Y aparentemente es algo que tenemos que aprender, el arte de aprender a recibir también lo malo. Sí. Hay una enfermedad en tu vida, recíbela y dale gracias a Dios. Y no te metas en rollos de que esto no puede venir de Dios. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tenemos que recordar, Dios es totalmente soberano en cada área de mi vida. La Escritura dice, ni un cabello de nuestra cabeza se mueve fuera de la voluntad de Dios. Si estoy enfermo, no es algo que de repente Dios dijo, híjole, se me olvidó cuidar a mi hijo. Cualquier situación que esté pasando en tu vida, buena o mala, déjame decirte esto, ya pasó por el escritorio de Dios y Dios puso su sello de aprobación. Y lo puso así para tu beneficio. Puedes decir, sí, Dios, bendito y alabado sea el nombre. O sea, Dios ya firmó y ya dijo, eso es lo que quiero para mi hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que entender que si Dios es soberano en tu vida, ¿sí? Si Dios pensara que la mejor situación para ti fuera otra, en su amor Dios te hubiera puesto ahí y no en donde estás ahorita. Y tenemos que aprender a abrazar la bondad de un padre, ¿sí? Que está permitiendo las cosas para nuestra vida. Número 3, Job es recordado por su fe en la promesa y seguridad del triunfo final de Jesucristo. Todos hemos escuchado este versículo. Yo sé, dijo Job en un momento así bien difícil, dijo, yo sé. ¿Lo puedes leer en voz alta conmigo? O sea, el peor estado en el que puedas estar, puedes decir, Jesucristo sigue estando vivo. Jesucristo sigue vivo. A mí me está llevando el tren, pero Jesucristo sigue vivo. Es más, mi situación parece de absoluta derrota, pero al final mi Redentor va a triunfar sobre la muerte. Yo sé que aunque pase por el valle de la sombra de muerte, ¿sí? Mi Redentor va delante de mí y Él ya atravesó el valle de la muerte y salió victorioso y resucitó y me promete que si yo creo en Él, también voy a vivir y voy a resucitar. Y de eso, amigos, se trata el domingo. El domingo es el día que Jesucristo resucitó, por eso los cristianos nos reunimos el domingo y celebramos que Jesucristo está vivo y que nuestra fe no está únicamente en una figura histórica o en un buen maestro o en una figura en la pared. Nuestra fe está puesta en alguien que pasó por el peor dolor y la peor muerte y la venció, se sentó a la diestra del Padre y dijo, me voy a ir para allá y les conviene porque voy a ir a prepararles una casa junto a mí para toda la eternidad. Por eso,
si la situación no muy positiva en la que estoy viviendo, ¿sí?, parece lo peor, o me encuentro en el peor valle de la sombra de muerte, aun si mi situación ya no tiene esperanza, cualquiera que sea, si mi situación ya no tiene esperanza, vivo creyendo que mi Redentor vive y se va a levantar sobre el polvo y va a triunfar sobre la muerte y va a llevarme conmigo. Es la idea de Dios. Amén. Número 4, y con esta voy a terminar. Job es recordado no por el capítulo 29, sino por estas cosas: la soberanía de Dios, su confianza en el triunfo de Jesús. Versículo 42:5. Job es recordado por el encuentro que tuvo con Dios. Al final de todo, esta es la frase de Job. Le dice a Dios: Dios, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y la verdad, muchos de nosotros, cristianos, creyentes, que leemos la palabra, que estamos aquí, lo que tenemos son oídas de quién es Dios. Y Dios lo que anhela para su gloria y para nuestra satisfacción es que lo conozcamos cara a cara. Y déjame decirte, los tiempos de prosperidad, que son buenos, no son los más conducentes a un encuentro con Dios. No tengo nada en contra de que alguien prospere, pero la realidad del ser humano es que corremos a Dios no cuando las cosas están súper bien, sino cuando estamos en medio de adversidad. Y esa es la razón por la que en ocasiones, en su bondad, Dios retira un poquito las cosas y nos permite pasar por adversidad, porque dice: cuánta falta te hace conocerme. Y sé que lo que tu corazón más necesita es conocerme y experimentarme. Al final de toda la historia, Job nunca conoció la razón o la causa de su sufrimiento. Nunca. Dios nunca le dijo: mira, Job, ya acabó todo, vamos a tomarnos un café y te voy a decir por qué se murieron tus hijos. Nunca le dijo: ya acabó todo, te voy a explicar por qué se cayó aquel techo sobre tu... Nunca. Nunca hubo respuestas. Jamás. Job nunca conoció la razón de su sufrimiento. ¿Sí? Pero Dios permitió que Job, en su sufrimiento, conociera a Dios. Y eso fue lo más valioso que Job obtuvo. ¿Por qué? No dijo Jesús en Juan 17, en su oración, no dijo Jesús: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El propósito de todo es vida eterna. El propósito de todo no es satisfacción aquí en la tierra. El propósito de todo es que nuestra mirada se vaya hacia el cielo y hacia la eternidad y hacia el Dios que está allá y hacia Jesucristo que está a la diestra del Padre y a las bendiciones eternas que tenemos en Cristo, y que nuestra satisfacción no esté en lo que tenemos aquí palpable y tocable, sino que nuestra satisfacción esté en lo que Dios tiene prometido para nosotros como bendiciones eternas y gloriosas en Cristo Jesús. En todo esto es glorificado Dios, que es lo que Él más anhela, glorificarse. Y en todo eso somos satisfechos nosotros, que es lo que más anhelamos, pero satisfacción puesta en Dios. Déjenme terminar con esto. La sinfonía, la música que Dios está componiendo en nuestra vida, siempre va a incluir tonos menores. ¿Has oído una sinfonía y de repente como que entra, cambian a un tono y dices: ah, caray, eso no se oye tan bien?
Incluye tonos menores, incluye disonancias y partes aburridas. Y toda sinfonía incluye partes aburridas y en nuestro caso dolorosas. Pero para aquellos que siguen al director de la orquesta, llegará el día en que irrumpamos en una jubilosa canción eterna. Amén. De esto se trata la vida cristiana, queridos amigos. Que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo.